tardes, queridos amigos. Estamos comenzando un café con Daniel. Son las 3 de la tarde, la hora en que mataron a Lola. Les quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo de sábado en esta sabatina. Y quería empezar diciendo una cosa, yo dije en el programa pasado de mi intención de que este fuera el último programa, no porque yo tenga que hacerlo producto de ninguna presión de nadie ni nada que se parezca. Realmente conmigo a mí no me han dicho nada. Conmigo no se han metido prácticamente. Salvo los usuales amenazas que a veces lanza con otro gusanito despistado. No se trata de eso. No se trata de que me hayan amenazado, me hayan ofendido. No se trata de eso. Yo lo que lo dije, sencillamente, porque me resulta de verdad repugnante participar en redes sociales donde lo que está de moda y lo que funciona son este tipo de cosas. Este ciberchancleteo, este ataque desmesurado contra cualquiera, la falta de respeto, la ofensa. Esa es la razón que tenía ese día. Y por eso dije aquello de que tenía intención de no continuar. No porque me sienta presionado por nadie para finalizar, sino sencillamente porque es una vergüenza lo que está pasando en las redes sociales. Y yo pensé en ese momento que no debía ser parte de eso. No debo ser parte de esa manera de hacer las cosas. No debo ser parte de esa manera de actuar. Donde no se respeta nada, no se respeta a las mujeres, no se respeta a las personas mayores, no se respeta la opinión del contrario. Es un ataque, les decía, ataques que quizás lo aprendieron de las cosas que vieron hacer Otaola. A lo mejor piensan que esa es la manera de hacerlo. A lo mejor piensan que esa vulgaridad es la manera correcta de hacerlo. A lo mejor no tienen otro referente de dónde buscar para hacer las cosas con decencia. Por eso les ponía el ejemplo de Raúl Roa. Creo que Roa es el ejemplo de un tremenda personalidad de la diplomacia cubana, quizás una de las más grandes que hemos tenido, que era capaz de sostener debate con cualquiera en cualquier escenario del mundo, usando como herramienta fundamental su cultura, su tremenda cultura y su carácter, porque no le faltaba carácter en las cosas que hacía. Y cuando tenía que decir 4 cosas, las decía, como expliqué en el programa anterior. Tenemos referentes en Cuba, tenemos a Fidel como referente y muchísimos ejemplos de cómo se sostiene un debate con energía, pero con niveles de decencia, de cultura, que no implica para nada, no confunda una cosa con la otra. Una persona decente no es una persona cobarde. Porque a lo mejor creen también que ser valiente es salir a decir malas palabras, a ofender, a pasar por encima de cualquier principio y de cualquier cosa. A eso me refería cuando yo hablaba de eso. No, porque algunos me dicen, ¿qué? A coger miedo. No, miedo. Pero si no he tenido miedo hasta ahora, voy a tener miedo ahora de ningún payaso. Y mucho menos un maleducado contrarrevolucionario. Amenaza a los contrarrevolucionarios he recibido montones. Por eso esa es parte de lo nuestro, de cada día, ¿no? Como eso que te dicen que tú eres un privilegiado. Sí, yo soy un privilegiado, cuento con el respeto y el cariño de muchísima gente de este pueblo. Y eso es ser un privilegiado, uno puede decir que cuenta con el respeto, el cariño de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de muchos de sus vecinos, no quiere decir que de todos. De miles de jóvenes en todo el país que confían, que creen en lo que uno dice, que respetan lo que uno dice. Yo creo que eso es ser un privilegiado, ser muy privilegiado. En cuanto a las cosas materiales, les aseguro que no tengo ningún privilegio. En cuanto a lo material, para nada. Todas esas cosas que me han inventado de auto y no se sabe cuántas barbaridades más que el otro día me enviaron. Hasta una foto mía al lado de un carro. Yo estaba con un compañero en Bauta, en una discoteca privada, que fue a enseñármelo. Era de día, no es que estábamos ni siquiera en la discoteca. Él fue a enseñarme el local donde habían hecho la discoteca.
y entonces en el parqueo había unos autos modernos, y alguien se hizo la foto y la subió a las redes y empezó a comentar de los autos con que tiene este tipo. Bueno, yo no tengo auto, ando a pie como anda cualquiera, como anda cualquier ciudadano de este país. Cojo mi P, cojo mi guagua, me muevo en los medios que tiene mi trabajo como periodista, me muevo en moto, en triciclo, en bicicleta, en patines, en lo que haga falta. Pero no tengo. Pero bueno, están a la casa de todos. Es una foto ahí, carro moderno. No tengo ningún carro. No tengo ningún carro. No me estén anotando cosas que realmente no. Soy una persona simple como cualquier cubano de este país. Y vivo como cualquier cubano de este país. Trabajo duro por tener las cosas que necesita mi familia, como hace cualquier persona en el mundo. Y eso sí, cosas que pasan a cada rato, o sea, son ataques y cosas de este tipo, que lo hacen para tratar de impactar sobre la influencia que uno puede tener en determinados sectores, en determinada gente, buscando asesinar el carácter. Es otra manera también de hacer un asesinato de carácter, un asesinato de reputación. Lo más lindo es que ellos, que son los maestros en eso, ahora están diciendo que ellos le están asesinando la reputación, se la asesinan ellos mismos. O sea, nadie tiene que asesinar la reputación de ningún contrarrevolucionario. De esta señora que sale, que dice que es artista y sale hablando 20 sandeces. De ninguno de ellos. O sea, ninguna de esta gente necesita que alguien le asesine la reputación, porque ellos mismos se encargan todos los días de echarse tanto lodo arriba, que su reputación está por el piso. O si no, que le pregunten a sus jefes estadounidenses qué piensan de ellos, qué creen realmente de su reputación, para que ustedes vean lo que les van a decir. Quería aclarar eso porque no me quedé con el sabor amargo de algunos comentarios que la gente me hizo. Que no puedes tener miedo, no lo hago por eso. No lo hago por eso. Lo hago porque no, en mi análisis que hice aquel día, después de ver tantos improperios, tantas barbaridades que se han dicho contra tantas personas, sencillamente porque tienen una opinión distinta, porque tienen una opinión diferente. De verdad que salí con una repugnancia aquel día, que dije, no caramba, yo no quiero ser parte de estas cosas. Yo no quiero que en un día me incluyan dentro de estos círculos de influencers, como se llaman así mismo, y youtubers. Yo no quiero ser nada de eso, ni lo soy. Siempre lo aclaro, yo no soy un influencer, ni soy un youtuber. Yo soy un ciudadano de este país que da mi opinión en las redes sociales porque alguna gente me escucha. Y trato de llevar el mensaje de Cuba y defender a Cuba en cuanto espacio me dan, no solamente por en cuanto espacio me dan, la radio, televisión, hago programas de Cuba, por Radio Habana Cuba, por cierto, aprovecho para invitar. Radio Habana Cuba sale por FM los miércoles, en la tarde, creo que sale incluso a la misma hora que mataron a Lola también. Pues sale también a las 3, creo, una cosa esa. Y sale después, constantemente lo repiten durante la semana en onda corta, por Radio Habana Cuba, programas de Cuba, un programa donde se habla de subversión política, se habla del trabajo de la CIA, un programa muy interesante que Radio Habana Cuba transmite. Cuando tengo una oportunidad, a veces, bueno, hago de todo, televisión, radio, escribo en la prensa, combato personalmente, porque es la razón de vida, es mi razón de ser, mi razón de vida, es esa, no es otra. Por eso fue que dije esto el día anterior, en el programa anterior, por el asco que me provocaba lo que estaba viendo yo. Y le hago un llamado a los muchachos jóvenes, la gente, los cubanos que están en las redes sociales, no imiten esos malos ejemplos, no hagan eso. Oye, uno va en un debate con altura, cuando uno sostiene un debate con altura, uno derrota a cualquiera. No hay necesidad de lanzar un improperio contra el otro, no hay que descalificar, no hay que ofender, no hay que recurrir a bajeza en ninguna clase para tú vencer un contrario. Cuando uno tiene argumentos, cuando uno tiene la razón, cuando uno combate con limpieza, vence. Porque eso es lo que nos diferencia de nuestros enemigos, eso es lo que nos diferencia a nosotros de nuestros enemigos. El conocimiento, la altura con que combatimos. Eso es lo que diferenciaba a Martí de sus enemigos.
Eso ha demostrado la fuerza que tiene la Revolución Cubana. La fuerza de las ideas y no de ninguna otra cosa. O sea, bueno, yo antes de continuar, lo voy a invitar a tomarse un café, en este café con Daniel, de sábado, de sabatina. Lo voy a invitar a compartir un café, riquísimo café, como le digo, un café criollo, con nosotros, que vamos a hablar del código de la familia, se los prometí. Lo único que le dije es que iba a haber un montón de gente invitada y al final de los invitados no vino ninguno, pero no importa. Nosotros somos pocos pero buenos, como dice el dicho. Los invitados me dejaron embarcados. Yo quería hacer un programa con tremenda altura, invité a 2 o 3 amigos a que me enviaran un video con su opinión sobre el código de la familia, personas que están muy involucradas en la defensa del código. Les pedí de una semana de antelación, pero bueno, todo el mundo está muy ocupado. ¿Y para qué gastar tiempo en un canal que ven 20 personas, ¿no? Habrán dicho los queridos camaradas. Lo cierto es que no mandaron el video, no mandaron a nadie. Así que vamos a hacerlo de todas maneras. Vamos a hablar del código de la familia, vamos a dar nuestra opinión y tengo otros materiales que no son tan especiales ni son tan únicos como lo que seguro que ellos me iban a mandar, pero bueno, que explican muy bien el tema que me parece fundamental y que está en debate ahora en nuestro país. Así que vamos a hacer una pausita para tomarnos un café. Bueno, rico. Y ver vamos a ver el primer material. Vamos a ver el primero. Así que los invito a ver el primer material sobre el código de la familia. Como parte de ese ejercicio legislativo, tenemos el Código de la Familia, que no es el Código del matrimonio igualitario, ni mucho menos. Es el Código de la igualdad, es el Código de reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad. No es un código que impone un patrón, no es un código que niega como cada cual asuma que sea su familia. Al contrario, es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familias que hay en el país. Por lo tanto, es un código inclusivo, es un código moderno, es un código humanista. Es un código que tiene una integralidad tremenda, que aborda aspectos mucho más amplios, más necesarios, que no estaban bien sustentados en nuestras normativas jurídicas y que sí estaban presentes con muchas complejidades en nuestra sociedad, que lo que pueda limitarse al mero hecho de reconocer o no el llamado a veces matrimonio igualitario, cuando ese ya está reconocido en un artículo constitucional. O sea que no es eso. Y yo creo que realmente si trabajamos bien con la población, si explicamos bien, si preparamos bien a nuestra gente, si los juristas nos ayudan, si las personas más capacitadas en estos temas apoyan, la gente va a ver toda la riqueza, toda la necesidad, todas las posibilidades que abre ese código. Y sabemos que al debate popular de ese código, ese ejercicio de consulta popular y de aprobación popular de ese código, el enemigo le tiene puestos los cañones, porque quiere fracturar nuestra unidad en el debate del código. Y además porque saben que el código fortalece mucho, ya desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de apoyo a la Constitución, desde el punto de vista humanista, los valores de la revolución. Y ese es un código que es un homenaje también a las visiones de Fidel, de Raúl, de Vilma, al legado humanista de la Revolución Cubana. Es un código que es leal al concepto de revolución. Bueno, espero que les haya gustado el material que les expuse. Y es que, señores, se ha hablado muchísimo estos días en Cuba del proyecto del Código de Familia. Tanto en las consultas populares que se están desarrollando en los barrios a lo largo de todas las comunidades del país, como en otros espacios de debate, en las redes sociales. Es un tema que ha centrado la opinión de muchísimas personas en Cuba. Y como dice el periódico Granma, un trabajo magnífico que tiene aquí, que publicó Yadisa, periodista nuestra. Y si la pluralidad, y voy a leerlo para que no, voy a leer un fragmento de este programa. Y si la pluralidad de opiniones es verbo positivo para construir entre todos un mejor código, siempre perfectible,
pero todo ello pierde valor cuando el intercambio se basa en informaciones falsas, en mitos que se construyen desde el desconocimiento, pero también como medio para manipular a otros, especialmente si entran en la palestra temas tan sensibles como los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar, el matrimonio igualitario o la gestación solidaria. Temas que están en el tapete y que mira que he escuchado cosas terribles sobre esos tres temas. Hoy, en estos días en redes sociales, opiniones de todo tipo, opiniones diversas. Y ahí está el código para que usted se lo estudie, para que usted lo revise. Y en los encuentros que se están teniendo lugar en la comunidad, allá en mi barrio, hubo un encuentro relacionado con este tema. En ese encuentro del barrio, la gente participa, propone, y si quiere cambiar una cosa, propone que se cambie. Nosotros tenemos experiencia, lo hemos hecho con muchísimos proyectos anteriores y sabemos cómo hacerlo. Pero yo creo que es muy interesante el trabajo que hizo Granma, porque Granma, y este trabajo ella dice, porque trata de eliminar o de romper con un grupo de mitos que se han generado alrededor del código. Algunas de las falsedades que se han generado alrededor del código de la familia. Una de ellas es que dice que se elimina la patria potestad y se sustituye por responsabilidad parental, que es un término que disminuye o anula la autoridad legal de los padres sobre sus hijos. Sobre eso, bueno, nosotros los cubanos tenemos mucha experiencia con estas cosas, pero lo que pasó con la operación Peter Pan, y también se hablaba de que le querían quitar la patria potestad a los padres, que iban a mandar a los niños para Rusia, que a los niños los convertían en carne rusa y que después los volvían a Cuba en latas de carne rusa, que los niños lo iban a lavar el cerebro en Moscú, en Rusia, entonces los iban a utilizar como soldados para dominar el mundo y todas esas cosas que se corrieron. Incluso se hizo hasta una ley falsa que salió publicada en aquellos días, falseando lo que realmente estaba ocurriendo en nuestro país. Ahora se intenta hacer lo mismo, se trata de explotar esa fibra para tratar de engañar a la gente y por supuesto la gente no respalde el código. ¿Cuál es la realidad? Si bien es cierto que en el proyecto se cambia la denominación de patria potestad por responsabilidad parental, el error está en asumir que este último término significa que los padres perderán el control sobre sus hijos o los derechos que la ley les asiste como progenitores. Según se define en el artículo 132, la responsabilidad parental es el conjunto de facultades. Voy a leer el artículo con el permiso de ustedes. Artículo 132. La responsabilidad parental es el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijos, hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de estos y de acuerdo con su capacidad, su autonomía progresiva, el libre desarrollo de su personalidad y su grado de madurez. En pocas palabras, se habla de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos o propiedad de sus padres y sus madres, como encierra en su significado primario el término patria potestad, que se originó en la antigua Roma y que hacía referencia al poder exclusivo del hombre sobre sus hijos, hasta el punto que podía canjearlos y hasta venderlos. Con el nuevo término, este que estamos hablando, lo que se quiere es reforzar la crianza como un acto de respeto y amor a la niñez. No le quita derecho o autoridad legal alguna a los padres, sino que amplía las responsabilidades que estos tienen sobre sus hijos en aras de garantizar su bienestar. Otro de los mitos que está circulando con mucha fuerza y que se repite no solamente en redes sociales, porque en Cuba hay que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de redes sociales, ocurre también el intercambio en las paradas, en los centros de trabajo, en los pasillos, o sea que es también un mito que se está moviendo con fuerza en muchos escenarios donde la gente comparte, escenarios sociales que no son necesariamente las famosas redes sociales. Y este mito dice: los menores de edad podrán casarse con 16 años con autorización de un tribunal y no de los padres. La realidad, ¿qué dice realmente? El artículo 3 del Código de Familia de 1975, vigente actualmente, sí faculta a los progenitores y en defecto de estos a otras personas establecidas en la ley
autorizar excepcionalmente y por causa justificada la formalización de esta unión en menores de 18 años de edad, siempre que la mujer tenga por lo menos 14 años cumplidos y el hombre 16. Ahora, el nuevo código, en su artículo 200, determina que la capacidad de las personas para formalizar matrimonio se alcanza a los 18 años de edad. O sea, los menores de edad no pueden casarse, ni por decisión de sus padres, ni mucho menos de un tribunal. Tal decisión demuestra la voluntad política de eliminar todas las circunstancias que son dañinas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. De sobra sabemos nosotros lo que pasa en el mundo entero con el tema este de los matrimonios de menores de edad. Y Cuba, aunque no ha tenido que pasar nunca por ese terrible problema que ha pasado en otros lugares, donde menores son obligados a casarse con personas que le llevan muchísimos años, por voluntad de los padres, y que eso se ha prestado para cosas terribles en muchos lugares del mundo. Porque en Cuba no ha pasado así, nosotros tenemos un problema serio también con los matrimonios de menores de edad, que ha ocurrido en muchísimos lugares. Y entonces, bueno, toda una medida que ponen las cosas como deben ser. Como deben ser. 18 años de edad para casarse, señores. No podemos cómo casar a una persona menor de 18 años. A un menor de edad que no está preparado, que no tiene las condiciones para asumir un matrimonio. Nadie lo va a poder obligar ahora a casarse. Y nosotros sabemos que eso se ocurría. O sea, todavía incluso en mi generación nosotros sabemos que eso pasaba, porque a ti te sorprendía el padre. Ya eso hoy en día no están así, pero recuerden que si el padre te sorprendía con la hija, oye, me tenía que casarte, la perjudicación, vamos a ver, pues fulanito perjudicó a la niña y te obligaban a casarte. Y hoy casarse así mucha gente, niñas, muchachitas con 14 años, con 13 años. Y casarse con hombres, con muchachos de 16 años, un disparate dañino. Y este código lo que establece es que a los 18 años, no hay otra manera. Otro mito que está circulando con fuerza. Se implementa el concepto de autonomía progresiva, lo que permitirá a los menores tomar decisiones sin el consentimiento de sus padres, lo que implica que podrán cambiarse el nombre de Pedro a María y viceversa, o incluso cambiar su sexo mediante operación y tratamientos hormonales. Esto está también circulando con muchísima fuerza. ¿Cuál es la realidad? Como se ha explicado anteriormente, a través de las páginas del periódico Gramma, en muchísimos medios de comunicación, en la televisión, en todas partes, en voz de reconocidos juristas y profesores de psicología, la autonomía progresiva no implica que su hijo o hija, por pura malcriadez o antojo, podrá hacer lo que le guste, sin conocer siquiera las consecuencias de su acción. No, de eso no se trata, sino de que como padre escuche usted a su hijo y tome en cuenta su criterio, en dependencia de la edad y madurez del niño o adolescente. Por supuesto, aunque luego usted como adulto asuma la mejor decisión para él. Pongamos un simple ejemplo que ha llegado a nuestros hogares desde la pequeña pantalla de la transmisión de la novela cubana Tú. ¿No cree usted que la madre de Yanko, el niño que ama el béisbol y sueña con ser pelotero, debería prestar más atención a las preferencias de su hijo y no obligarlo a estudiar inglés o ajedrez si esa no es su vocación? No se aprueba que el niño se escape de la escuela o mienta a su madre. No se trata de eso, no estamos hablando de eso. Sino que establezca una comunicación afectiva y efectiva, donde los progenitores deben poner límites, pero también escuchar, entender y no transmitir quizás frustraciones o deseos personales a la vida de sus hijos. Que nosotros sabemos bien que eso ha pasado muchísimo. Ahora, que autonomía progresiva significa que su hijo menor de 18 años podrá cambiarse el nombre de acuerdo a su orientación sexual o someterse a una operación y tratamientos hormonales y que además alguien se lo crea, nos habla del tremendo desconocimiento que hay sobre estos procederes en Cuba. En primera instancia, el Código de la Familia no aborda en ninguna de sus páginas estos temas, pues sencillamente no le compete. Ello en su momento le corresponderá al Código Civil. No obstante, en ningún caso, cualquier decisión vinculada a la identidad de género puede tomarse antes de arribar la persona a la mayoría de edad. Nuestras autoridades y centros de salud no lo permiten. Así de simple.
les propongo que esto está muy interesante. Vamos a hacer una pausa, vamos a tomar otro cafecito, ver otro material y después continuamos con nuestro programa. La Habana, como toda Cuba, se prepara para grandes cambios. La ciudadanía vive días de debate en torno al anteproyecto del nuevo Código de las Familias, cuyas propuestas son bien recibidas por unos y resultan polémicas para otros. El gobierno cubano, que busca el criterio del pueblo acerca de sus 471 artículos, ve en la propuesta legislativa un reflejo de la diversidad de la sociedad. Pero la norma no está exenta de controversia, según lo escuchado por este equipo en un breve sondeo por nuestras calles. Cada familia es un libro diferente y cada cual propone la crianza a sus hijos como lo determina, como fue criado por generación tras generación. Y eso influye mucho independientemente del código o no. El código de la familia es hombre, mujer, hijo. Ese es el código divino. Dios estableció eso del cielo y lo que se haga en contra de eso está en contra de los planes de Dios. Yo pienso que los padres saben lo que está, la educación de cada hijo y no dejarlos a ellos que cojan lo que quieran hacer. Eso es lo que yo pienso, como me enseñaron a mí desde chiquita. Porque ahora la juventud que está haciendo lo que le da la gana y están yendo por pasos que no deben de ir. Para mí es bastante importante de esos temas que se están hablando, porque eso nos ayuda a constituir más a la juventud, a las personas mayores también. Las principales instituciones del país se han volcado en el proceso de consulta y animan a la población a participar. Sin embargo, aún se denota falta de información en algunos, preocupante si se toma en cuenta la importancia de lo que se discute para el futuro de la familia cubana. ¿No has escuchado nada en los medios de comunicación acerca de algunos de los artículos que se plantean en el nuevo código? ¿No has leído algunos de los artículos que se están debatiendo ahora mismo? No sé nada. No estoy informada mucho sobre eso. Tras la consulta vendrá el análisis del Parlamento. De ahí la necesidad de conocer lo planteado por el Código, en función de que los criterios, por divergentes que sean, den al traste con la aprobación de un texto lo más apegado posible a las expectativas del pueblo. Hay muchos puntos en los que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y espero que se revise bien ese tema porque realmente los cubanos tenemos una idiosincrasia y una forma de expresarnos muy diferente a lo que se está hablando en el Código de la Familia, sobre todo en el punto de la crianza de nuestros hijos. Eso es lo más importante. Verdaderamente no estoy de acuerdo. Hay algunas cosas de las que leí de ese nuevo Código de Familia en la que no estoy a favor, como es el caso del matrimonio igualitario que se plantea en la modificación del concepto de familia, que no es la unión entre un hombre y una mujer, que es como constitucionalmente en la Constitución anterior estaba registrado, y que también en la Constitución, en la propuesta constitucional reciente estaba, lo que no se aprobó, y ahora en el Código de Familia lo están volviendo a incluir. No porque yo tenga nada en contra de los homosexuales, ni mucho menos, sino es que no hay ninguna ley que prohíba que los homosexuales sean homosexuales o estén como homosexuales. Solo que esto de la familia como que le da favores a los homosexuales que realmente no considero que sean buenos ni saludables para los niños, que es a lo que creo. También ahí en el Código de Familia hablan acerca de, también hay algo sobre la adopción homoparental para los homosexuales. Y creo que la adopción no es un derecho para los homosexuales, creo que la adopción es un derecho de los niños, que tienen los niños de ser adoptados por los que mejores puedan criarlos y llevarlos a un desarrollo social, económico. Pienso que sobre todo los artículos que están relacionados con el matrimonio igualitario, la gestación solidaria y lo que está relacionado con la denominada responsabilidad parental, pienso que son conceptos que no son correctos, que no son adecuados y eso hace que parte de lo que está puesto en el Código de la Familia, en vez de ser beneficioso, lo que sea perjudicial, porque simplemente se están rompiendo todas las bases que han construido nuestra nación, nuestra cultura, toda nuestra sociedad. Después de una fecha aún por determinar durante la segunda mitad del año, la versión definitiva del código debería ser sometida a referendo, en busca del mejor reflejo del país en el que vivimos. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión. Bueno, una vez visto el material, vamos a seguir con nuestro análisis de los mitos y realidades del Código de Familia, usando como elemento base este trabajo excelente publicado por el periódico Granma.
Otro mito. El Estado cubano quiere quitarnos la guarda y cuidado de los hijos. Realidad. Como queriendo reescribir, ya hablamos de eso al inicio. Otra operación Peter Pan y las mentiras que sirvieron de anzuelo para que los padres creyeran que el gobierno les iba a quitar a sus hijos para mandarlos a Rusia y devolverlos como carne en lata. Se intenta crear un estado de opinión en torno al Código de Familia bajo el lema: los hijos son de los padres y no del Estado. Y claro, por supuesto que los hijos son de los padres, y no porque sean de su posesión como un objeto, sino que son de los padres por el afecto, el amor, los sentimientos que van formándose por ese lazo indisoluble que se crea. Ahora, como padres tenemos la responsabilidad de asegurar el bienestar de nuestros hijos. Sin embargo, sabemos que en la realidad esto no siempre sucede y que hay muchos padres que no asumen ese rol más allá del acto de procrear. Entonces, si una persona no permite que su hijo menor de edad vaya a la escuela y lo obliga en cambio a trabajar y no le brinda alimentos, si lo deja encerrado en la casa, si lo golpea constantemente, si permite que otras personas abusen sexualmente de él, ¿no cree usted que el Estado debe entonces intervenir en aras del interés superior de ese niño? A esto se refiere precisamente el artículo 6 cuando plantea que las niñas, niños y adolescentes no pueden ser separados de sus padres, madre y familia, salvo que las autoridades competentes lo determinen en circunstancias especiales de conformidad con la ley y los procedimientos establecidos. Define asimismo que se considera estrictamente necesaria esa separación a causa del incumplimiento grave o del imposible ejercicio de las responsabilidades parentales, y siempre que la finalidad de protegerles y que las decisiones relativas a la separación deben considerarse como medidas de último recurso y revisarse periódicamente. Nadie, señores, nadie va a venir a quitarle a su hijo de 3 años porque éste acaba de formar una perreta en medio de la calle y usted lo está regañando, o porque le dice que no puede comprarle un juguete y el pequeño se echa a llorar frente a todos. Eso sería una interpretación más que exagerada y, por supuesto, malintencionada, completamente errónea, y no tiene nada que ver con el Código de Familia. Otro mito. Se implementa la gestación solidaria, lo que permitirá ofrecer vientres de alquiler. Bueno, hemos visto cómo ha sonado esto en estos días. Ese tema ha sonado, todo lo que usted ha querido. Ha sido también otro súper llevado y traído en las paradas, en el taxi, cuando usted coge un carro, en la guagua. El otro va comentando sobre esto, te montas en el P, están hablando de este tema, está también candente. Mito. De la gestación solidaria, lo que permitirá ofrecer vientres de alquiler, etc. Realidad. El artículo 128 del proyecto de nuevo código define el alcance de la gestación solidaria al establecer que ésta procede entre personas unidas por vínculos familiares o efectivamente cercanas, que en beneficio de mujeres que con alguna patología médica que les impida la gestación, o de personas que presenten esterilidad, o de hombres solos o parejas de hombres, siempre que no pongan en peligro la salud de las personas que intervienen en el proceder médico. En aras de evitar que esta práctica pueda conducir al llamado vientre de alquiler, la normativa prohíbe además cualquier tipo de remuneración o dádiva, quedando a salvo la obligación de alimentos en favor del concebido y la compensación de los gastos que se generen por el embarazo y el parto. Por otra parte, para que pueda realizarse este proceder en las instituciones y centros de salud cubanos, se requiere de una autorización judicial que, entre otros aspectos, verifica el consentimiento de las personas involucradas, si realmente ha fracasado el uso de otras técnicas de reproducción asistida y que no existe la posibilidad de concebir o llevar adelante el embarazo a término. Se les propongo, después de haber visto, estos son mitos, no son los únicos, pero bueno, son los mitos fundamentales que están corriendo alrededor de este tema del código. Hay muchísimos más, porque el debate ha estado álgido, pero quería tocar, y apoyándome en este magnífico trabajo de Granma, como elemento para compartir con ustedes el trabajo de Yadisa del Sol González, como decía, periodista de nuestro diario, del diario Granma. O sea, vamos a hacer una pequeña pausa. Quería aprovechar para decirles, recordar que este domingo se cumple un aniversario de la fundación de Granma Internacional, ese diario que llega
en varios idiomas a varios lugares del mundo y que es la voz de Cuba, la voz de la Revolución Cubana en muchísimos lugares, que es un diario, siempre digo, alternativo, porque nos lleva un mensaje diferente, una opinión diferente, una visión diferente de lo que ocurre en el mundo, diferente de la prensa orgánica del capitalismo. Entonces, una pausa para continuar en unos minutos y nos vemos. Nuevo Código de las Familias en Cuba, desde la Agencia Cubana de Noticias. Lo importante es entender que el ordenamiento jurídico es un sistema con vasos comunicantes hacia todas las disciplinas. Entonces, una cuestión como la familia, que impacta en tantas esferas de la vida social, tiene que ser tomada en cuenta para la elaboración de todas las otras normas jurídicas. Por ejemplo, el Código de la Familia tiene una incidencia esencial en el Código Penal, porque es la manera en que se puede visibilizar el tratamiento que le damos, por ejemplo, a la violencia. Impacta igualmente en la ley que rija la vivienda en materia inmobiliaria, porque en Cuba casi siempre la vivienda es la vivienda familiar. Impacta sobre todas las normas que en materia económica se están produciendo, cómo organizamos un negocio, un emprendimiento familiar, teniendo en cuenta todo lo que los principios y los valores que establece el Código de la Familia. Como quiera que se organice, es importante la comunicación entre los distintos grupos legislativos que estén al frente de cada una de las leyes o decretos leyes a aprobar. Y vamos a seguir hablando del código y vamos a apoyarnos en los trabajos de Yadisa, que ha hecho toda una colección, ya que mis queridos amigos, los que invité, no quieren estar, no quisieron participar o no pudieron, a lo tuvieron mucho trabajo y no pudieron enviarnos sus materiales, pues entonces vamos a seguir apoyándonos con permiso de Yadisa en sus magníficos análisis sobre este tema. Y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el código y que sin duda ha estado también en debate. Señores, el Código de las Familias ante la violencia protege y ampara a las familias. Esto es sumamente importante. Ni es el golpe la única expresión de violencia o la que más duele, la que más daño hace al alma, ni la esposa que asume los cuidados de la casa y de los hijos aporta menos a la solvencia del hogar, ni es tan cierta tampoco la frase aquella de que entre marido y mujer nadie se debe meter, ni mucho menos las manifestaciones de violencia son casos aislados que solo ocurren en lugares marginales y en familias disfuncionales. Porque la violencia tiene muchos rostros, lo sabemos, y conductas, y las más silenciosas e inadvertidas muchas veces por la sociedad son las que ocurren en el ámbito familiar, puertas adentro, porque para hablar de violencia debemos despojarnos de mitos patriarcales y ver más allá del daño físico que le puede ocasionar a la víctima, pues hay cicatrices también psicológicas, económicas y emocionales. No se trata de un tema desconocido en Cuba, ni que entró en boga a partir de la aprobación en diciembre pasado de la consulta popular al proyecto de Código de Familia, una normativa que ciertamente se sustenta en la dignidad humana en toda su amplitud. Tal como nos explica la doctora Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, las leyes cubanas en sentido general de ninguna manera admiten la impunidad ante situaciones de violencia, todo lo contrario. La manera en que la interpretamos y la forma en que la aplicamos nos da pautas para actuar. Eso no significa, por otra parte, que no tengamos un reto en transformaciones legislativas que viene dado por los propios paradigmas constitucionales. Significa la avesada jurista, señala ella, y nos comenta que la Carta Magna presta especial atención a la prevención y cuidado frente a manifestaciones de violencia, no solo en el espacio familiar, sino que lo extiende la mirada de género y al encargo estatal establecer los mecanismos para que pueda ser efectivo el enfrentamiento a estas expresiones, tal como lo refrenda el artículo 43, como la no violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, artículos 84 y 86. El contenido constitucional es riguroso al respecto y
al respecto y este código precisamente lo desarrolla. Pero a juicio del especialista, también hay otros documentos jurídicos muy importantes como el Programa Nacional para Adelanto de las Mujeres, que en marzo del 2021 salió publicado por un decreto presidencial y que establece medidas específicas desde transformaciones legislativas hasta la capacitación y sensibilización de todo el personal que de una forma u otra tiene que ver y tiene el encargo vinculado a la prevención y atención a las situaciones de violencia. Asimismo se encuentra en la Estrategia Integral para la Prevención y Atención a la Violencia de Género, que ocurre en el escenario familiar, aprobada en junio del año pasado por el Consejo de Ministros y que le confiere un tratamiento transversal a este fenómeno. Además de estos 3 documentos, en las transformaciones legislativas que se vienen realizando, está incorporado el tema del Código de los Procesos, está incorporado, y la Ley de Procesos Penales, aprobado ambos en octubre pasado por el Parlamento, y que entraron en vigor en enero de este año. Dichas disposiciones tienen una proyección en el ámbito procesal y son fundamentales para el enfrentamiento de estas situaciones, ya sea desde lo penal, lo civil, lo familiar, lo laboral, etc. Se ha dicho que el Código de la Familia es un código contra la discriminación y la violencia, y esa idea viene dada por los principios, por las esencias que contiene, porque se centra en los afectos, en el amor, en la búsqueda de la felicidad. Más estos principios resalta, como ha resaltado González Ferrer, no se quedan en lo abstracto, sino que se vinculan, se relacionan entre sí con otros tan importantes como el de la pluralidad, el de la diversidad familiar, la responsabilidad compartida, la solidaridad, el respeto al interés superior de niños, niñas y adolescentes y a las voluntades y preferencias de las personas adultas, mayores y en situación de vulnerabilidad. Debemos analizar también la coherencia del texto legal con nuestra Constitución y el respeto por el proyecto de vida de cada una de las personas, una premisa que se respira, señores, a todo lo largo y ancho del Código de principio a fin. Más allá de la transversalidad del proyecto de ley, se incorpora además un título específico contra las expresiones de discriminación y violencia que pueden ocurrir en el interior de las familias. Aquí es importante ver su alcance, pues se refiere tanto a la violencia basada en género, en la cual las mujeres son por estadística las principales víctimas, aunque no las únicas, y además lo que ocurre contra las niñas, niños y adolescentes, y contra las personas adultas, mayores o en situación de discapacidad. Incluye también toda la existencia entre parientes, la que ocurre por las relaciones de pareja, ya sea en matrimonio o uniones de hecho afectivas, incluso extiende su mirada hasta las exparejas, pues en ocasiones, aun cuando la relación ha llegado a su fin, persisten los conflictos que pueden terminar en conductas violentas. Lo sabemos. Ahora además el abanico y nos habla de todas las expresiones y tipologías, ya sea maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, moral, patrimonial o la negligencia, tanto por elección o por omisión. Otro elemento importante es que tienen la misma trascendencia los llamados violencias directas e indirectas. Por mucho tiempo se consideró que no resultaba tan grave la violencia indirecta o secundaria. Pero no cabe duda que se trata de un concepto errado, ya que podemos no estar recibiendo directamente un golpe o una humillación, pero vivimos en ese contexto, en un hogar donde esto es lo que prima. También estamos siendo víctimas entonces de la violencia. Pongamos el ejemplo de niños y adolescentes que se crían en ambientes violentos, dados por relaciones agresivas que existen entre sus padres o entre sus parientes. En el futuro estas conductas las pueden reproducir en la sociedad, ya sea como víctimas o como victimarios, por lo que tanto tiene una trascendencia y un peso que debe llevar a que tengan consecuencias desde el punto de vista legal, como está establecido. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de este tipo de cuestiones? O sea, uno de los elementos que distingue este código es que en sus proyecciones las esencias que defiende no se quedan en el plano armónico del deber ser, sino que trascienden. Eso significa que ante supuestos actos de violencia se derivan consecuencias jurídicas en cada una de las instituciones familiares. Esas consecuencias se prevén ante divorcios en las decisiones vinculadas a la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes o en las relaciones parentales, en los procesos de guarda y cuidado,
entre otras. Por ejemplo, los padres u otros parientes que hayan tenido un ejercicio violento no podrán tener la guardia y cuidado ni derecho a la comunicación con niños, niñas y adolescentes. En materia de alimentos, puntualiza, se prevé también el cese de obligación cuando el alimentista incurre en algún comportamiento catente contra la solidaridad familiar o en alguna manifestación de violencia contra el alimentante. Aquel que sea violento tampoco podrá adoptar o ser tutor. Otra de las consecuencias pasa por el orden sucesorio, o sea, no tendrá derecho a heredar quien haya ejercido violencia contra la persona que estaba a su cuidado. La motivación del código es alejar a las personas agresoras del ámbito familiar, proteger a quienes pueden resultar, y de hecho lo son, vulnerables ante este tipo de situaciones y que requieren de una protección de la familia, de la comunidad y del Estado. Les propongo hacer una pequeña pausa para tomarnos un café y seguimos hablando del tema de la violencia. El derecho de la familia se nutre de los resultados que ofrece la sociología, lo que indica los ámbitos de la sociedad cubana y sus grupos poblacionales. Los expertos en psicología dan su aporte sobre los conflictos en este sector social, siendo una fuente de información sobre lo que sucede al interior de nuestras familias. En este sentido, también son importantes los estudios demográficos, así como las investigaciones jurídicas, que desde hace algunos años tienen una visión multidisciplinar, logrando un paso de avance en los temas de inclusión y diversidad. El código es el resultado concreto de muchas personas que estudian durante gran tiempo estos asuntos de interés ciudadano, en el que están representadas todas las familias cubanas reflejadas de una u otra forma. Existe una pluralidad de fuentes que dan origen a los mayores reconocimientos de todos los derechos para todas las personas. A diferencia del código vigente, el nuevo proyecto empieza por definir el parentesco y no solo al matrimonio. Hasta ahora, para el derecho no existían estas consideraciones. Hay muchos aspectos que benefician a las personas en el espacio familiar y socioafectivo. Bueno, está rico y oportuno el café. Hace un calor aquí en La Habana ahora. Hace un calor, señores, parece que estamos en pleno verano, no parece que estamos en febrero. Óyame, hace hoy más de 30 grados. Aquí estoy yo bañado en sudor. Es un acto de violencia lo que está cometiendo el clima contra nosotros. Pero no vamos a seguir hablando, señores, del tema de la violencia y otras formas de violencia, porque a veces creemos que hay una sola forma de violencia, pero hay muchas. Hemos visto unas cuantas manifestaciones de esa violencia aquí hoy. Por ejemplo, la violencia económica y patrimonial, donde también hay expresiones en nuestra sociedad de peso de ese tipo de violencia. Por citar un caso, por ejemplo, cuando se ha determinado que la comunidad matrimonial de bienes está siendo afectada en su funcionamiento por situaciones de violencia, se podrá pedir al tribunal la separación de bienes. Comentó que hay consecuencias vinculadas, esta señora que es especialista de estas cosas nos comenta, que hay consecuencias vinculadas con la protección de las personas que por una división tradicional de roles han asumido por completo el trabajo doméstico. El tal cometido, los artículos 171 y 172, prevé ante situaciones de divorcio, lo que también se extiende a la separación en la unión hecha afectiva, pensiones para el miembro de la pareja vulnerable, así como compensaciones económicas por las oportunidades perdidas, por la dedicación al trabajo en el hogar y el cuidado de los conviventes. Dígame si esto no es un acto tremendo de justicia. Este código es, señores, más allá de que alguien puede estar de acuerdo o no con determinada manera en que está expresado esto o aquello, yo creo que es un acto enorme de justicia lo que se está haciendo con este código. Nosotros sabemos que estamos hablando cuando estamos hablando aquí de la pensión y cuando estamos hablando de las personas que han renunciado. Eso pasa mucho, muchas mujeres que renuncian a su carrera, que renuncian a su vida para atender al esposo, para atender a los hijos, que dedican su vida entera, entonces ante un acto de separación o divorcio quedan completamente desamparados. Bueno, esto establece que tienen derecho a una pensión y además que tienen derecho además a recibir una compensación económica por las oportunidades perdidas. Y esto es extremadamente avanzado e interesante. Y como bien dice la misma especialista, González Ferrer, podemos tener las mejores leyes del mundo, las mejores políticas, que si no contamos con un personal que sepa aplicar y se sensibilice con estos temas, no vamos a lograr lo que aspiramos ni la protección que se requiere. Por lo tanto, la preparación
de todas las personas que tienen que ver con este tema es vital para que este código después pueda aplicarse, para que estas leyes puedan aplicarse como corresponde y se puedan alcanzar los niveles de justicia a los cuales nosotros aspiramos. No deja de ser importante también la cultura jurídica de la población, que todos conozcamos nuestros derechos, que no caigamos en la espiral en que se responsabiliza a la víctima y esta termina aceptando como algo normal el abuso, la humillación. Es un paso importante lo que está haciendo ahora con las consultas populares. Bueno, que la gente conozca las leyes, que la gente sepa cómo defenderse, que la gente conozca las leyes que lo amparan, las leyes que ha hecho el Estado revolucionario, este Estado socialista de derecho, que busca avanzar y cada vez crear mejores condiciones de derecho para todos los ciudadanos de este país. Yo creo que las consultas populares son un ejemplo de una oportunidad de que la gente se instruya, de que la gente conozca. Más allá de las propuestas de modificación que la gente puede estar haciendo de estas cosas, del intercambio que se produce, de los debates y reflexiones sobre estas temáticas, todo lo que la gente puede estar aprendiendo con relación a esto. Yo creo que es importante, es una tarea pendiente en muchos sectores de la población, el conocimiento de las leyes. El conocimiento de las leyes que los amparan, que los protegen ante determinada situación. En este caso de la violencia, pues por supuesto que es extremadamente importante. Y señores, somos un país que somos privilegiados en esta materia, históricamente. O sea, cuando aquí se levantaron en armas los mambises, cuando Carlos Manuel de Céspedes y sus hombres y toda aquella playa de patricios cubanos y de hombres de pueblo se alzaron para luchar por la independencia y contra la esclavitud. Óyeme, entre las primeras leyes que refrendaron, entre las primeras leyes que aprobaron, estaba la igualdad de todos los hombres. Y alguien me pudiera decir ahora, sí, la igualdad de todos los hombres, pero para eso aparece la Constitución de Estados Unidos, aparece la Constitución francesa, es verdad. Pero cuando la Revolución Francesa no incluyeron a los africanos, a los negros en eso. Y bueno, no vimos lo que sucedió con Haití y que los haitianos tuvieron que derrotar a las fuerzas de Napoleón, porque ellos no, los franceses, con toda su constitución y todas las cosas, no especificaron el tema, como tampoco lo hace la Constitución de Estados Unidos, que hubo esclavos y que se discriminó y se discrimina a los ciudadanos de ese país de origen africano. Pero Cuba, cuando nuestros padres fundadores se alzan en armas por la independencia, lo especifican, y Carlos Manuel lo especifica clarito. Se está hablando, como se habla, se está hablando del negro africano, del chino, de todos los ciudadanos de este país. Nosotros fuimos avanzadísimos en eso. Y ese sueño de justicia ha atravesado todas las constituciones cubanas, hasta el último momento. Las ha atravesado, ha formado parte, y cuando triunfa la revolución, por supuesto, con la construcción del Estado de Derecho socialista, pues alcanza los niveles más altos de justicia social y de justicia en general a que ha aspirado siempre nuestro pueblo. Yo, señores, de verdad les agradezco profundamente. Vamos a terminar con otro material. Es una lástima que los que dijeron que iban a mandar no lo hayan mandado, no lo voy a decir más. Caramba, qué pena que no participaron, que no enviaron sus materiales. Ahora ha sido muy interesante poder compartirlos con ustedes aquí hoy. Pero ahora hemos tratado de tocar los puntos fundamentales del código, queda todavía mucho por debatir. Hay consultas en el exterior del código también, así que el que está fuera de Cuba también podrá consultarlo. El día 23 presentamos mi libro Enemigo, la tercera edición cubana del libro, en Memorial de la Denuncia, a las 2 de la tarde. Voy a poner el link después para que quiera comprarlo electrónico, pueda entrar aquí al canal y comprarlo de manera electrónica también, pueda acceder de manera electrónica al libro Enemigo. Es un libro que siempre ha sido una sorpresa para mí, por la cantidad de lectores que ha tenido y por la cantidad de gente que lo busca, sobre todo gente joven. Ha sido una característica del libro, la cantidad de gente joven que lee este libro, que ha leído este libro y que lo busca. Para mí es un altísimo honor que haya tanta gente joven siguiendo este libro. De verdad, agradecido a todos los lectores por el apoyo. Tengo varios libros más, pero este ha sido un libro privilegiado por el apoyo de los lectores y por la cantidad de cosas buenas que siempre se comparten alrededor del tema y alrededor y con el autor.
Y bueno, queridos amigos, esto es en esencia lo que quería comunicar. Claro que vamos a seguir en combate. No le voy a dar el gusto a esta gente de retirarme, no importa. Yo sé que incluso algunos compañeros me dijeron, sí, verdad, que el cansancio, sí, verdad, porque yo no me dedico solamente a hacer directa. Yo no me dedico solamente a subir videos en YouTube, o sea, soy jefe de redacción de un periódico. Jefe de redacción de un periódico que sale en varios idiomas. Y es un trabajo extremadamente arduo, más todas las demás cosas que hago. Como les decía, hago radio, vuelvo los invito de nuevo al programa Desde Cuba, Radio Habana, Cuba, los miércoles a las 2, a las 3 de la tarde, no tengo muy claro ahora, me disculpan, pero es por ahí, 2, 3 de la tarde, Desde Cuba, Radio Habana, Cuba, donde se habla de la CIA, los planes de subversión contra Cuba, un programa interesante que tiene muchísimos seguidores en muchísimas partes del mundo. Y hago muchas cosas más, escribo, estoy preparando 2 libros más. Y esa era una de las cosas que pesaron en esto que yo dije en el programa pasado. Pero bueno, hay que buscar el espacio y lo buscaremos y seguiremos haciendo este programa, que hoy me voy mejorando poco a poco, ya no se parece al que hacíamos al inicio, hemos mejorado la imagen, hemos mejorado el audio. Hay uno de los que lo ve medio capote el audio. Bueno, el audio, señores, tengo un micrófono, que eso no lo tenía antes, y se oye bien, se oye bien. Más no podemos hacer, ya haremos mucho más, ya buscaremos la manera de que nos quede aún mucho mejor. Y lo iremos mejorando poco a poco para que este programa llegue a todos con la calidad que requiere. Entonces, queridos amigos, un gran abrazo. Nos vemos el miércoles en otro Café con Daniel, para hablar de Cuba, para defender a la revolución cubana con altura, sin chancleterías, sin ofensa, sin necesidad de denigrar a nadie. Vamos a defender a Cuba con argumentos. Y los invito a hacerlo así, como hemos hecho siempre los cubanos revolucionarios. Un gran abrazo, los quiero. Todo lo que pude hacer para impedir que eso ocurriera, por supuesto que lo iba a hacer. Esa era la razón principal de mi trabajo. O sea, yo estaba convencido de que eso no podía ocurrir bajo ningún concepto. Venían enlaces aquí a Cuba a contactar conmigo. Venían a Cuba como turistas. Incluso elegían la manera de vestirse y todo, la manera de comportarse. Algunos venían incluso cuando eran muy jóvenes, o eran personas más jóvenes, venían simulando ser estudiantes latinoamericanos. René Greenwald, que fue posteriormente el antiguo oficial de la CIA que trabajaba para la FUPAC, que fue el que me reclutó a mí como agente de la CIA en el 2005, para un trabajo muy específico de subversión ideológica dentro del tema de la juventud y para información que brindaba hacia los Estados Unidos. O sea, yo no quería ese futuro para mi país, por eso me hizo actuar con mucho más convencimiento. En la medida que fui conociendo las intenciones que tenían y el tipo de personas que estaba realizando ese trabajo, pues me convencí mucho más de que lo que estaba haciendo era lo correcto y que debía consagrarme en cuerpo y alma e impedir que sus planes tuvieran éxito. Para mí era crear en los jóvenes, primero identificar líderes que pudieran ser importantes en un momento de cambio en el país y formar sobre todo a esos líderes, que era la creación de una fundación que se llamó Fundación Génesis. Iba a garantizar que nunca más en Cuba ocurriera una revolución como la que ocurrió en el 59.